Los métodos más modernos y sofisticados para separar mezclas que están disponibles para un químico requieren todos de algún tipo de cromatografía. La cromatografía se utiliza para la separación de una mezcla formada por dos o más compuestos diferentes, sea de origen sintético o natural. Por ejemplo, para separar compuestos de origen biológico, productos comerciales como perfumes, de los que se separan los aceites esenciales, y en síntesis orgánica para la separación de mezclas de reacción. La cromatografía en columna es una técnica para separar una mezcla de dos o más compuestos de polaridad diferente por distribución del soluto entre dos fases. Una estacionaria, que corresponde al absorbente, y la otra móvil, que es el eluyente. Por la naturaleza de las fases involucradas, la cromatografía en columna es del tipo sólido-líquido y es una técnica basada en la absorción y la solubilidad, constituyendo ambas un equilibrio. En la adsorción existen diferentes interacciones que originan que las moléculas orgánicas se unan a la superficie del adsorbente con mayor o menor fuerza, dependiendo de la naturaleza polar o no polar de los compuestos. Las moléculas no polares interaccionan débilmente con el adsorbente mediante fuerzas de Van der Waals, mientras que las interacciones más fuertes se manifiestan con moléculas polares, que van desde fuerzas del tipo dipolo-dipolo hasta interacciones más directas como enlace de coordinación puentes de hidrógeno o formación de sales. Un compuesto no polar puede ser muy soluble en el eluyente por fuerzas de Van der Waals y débilmente absorbido. Por lo tanto, se moverá rápidamente a través de la columna. Por el contrario, un compuesto polar es fuertemente atraído por el adsorbente y por consecuencia se moverá más lento a través de la columna. Debido a esta diferencia de velocidad de migración en la columna de adsorbente, los compuestos de la mezcla se separan en bandas. Cada compuesto forma su propia banda y se mueve a su propia velocidad. El proceso de la cromatografía en columna consta de 4 etapas. Empaque de la columna con el adsorbente y el eluyente adecuados. Adición de la mezcla a separar dentro de la columna. Elución de la columna hasta lograr la separación de los componentes de la mezcla. Y recuperación de las sustancias ya separadas. Existen diversos adsorbentes. En esta tabla podemos ver algunos de ellos. En el experimento utilizaremos gel de sílice,
y la cantidad que emplearemos estará en función de la cantidad de mezcla a separar. Idealmente se usa una relación de 100 veces el peso del adsorbente con respecto al peso de la mezcla a separar. Es decir, para 1 gramo de mezcla usaríamos 100 gramos de adsorbente. La cantidad de adsorbente determina la elección de la columna adecuada, ya que el nivel del adsorbente debe ser 4 veces el diámetro de la columna. Buscaremos el disolvente o mezcla de disolventes de la menor polaridad posible en el que toda la mezcla se solubilice, de acuerdo a la siguiente serie elutrópica. La cantidad de diluyente que emplearemos para solubilizar la mezcla no debe exceder el 10% en volumen con relación al peso del adsorbente. Es decir, si tenemos 100 gramos de adsorbente, necesitamos 10 mililitros de diluyente, y con esta cantidad se deberá solubilizar toda la mezcla. Existen 2 técnicas para empacar una columna. Las 2 son efectivas y se realizan con el debido cuidado. Para ambas técnicas es muy importante colocar la columna en posición vertical y un matraz receptor en la salida. En la primera técnica, se coloca en la base de la columna un pedazo de lana de vidrio o de algodón y se adiciona un poco de diluyente. Se agrega una capa de arena limpia, cuarzo o sulfato de sodio anhidro de 5 milímetros de espesor. Y se coloca un embudo de vidrio de tallo corto y salida amplia en el extremo superior de la columna. Se prepara una suspensión de adsorbente lo más homogénea posible, en este caso gel de sílice y el diluyente elegido. Y sin interrupción se va agregando por el embudo a velocidad constante. Al adicionar la suspensión, se abre la llave de la columna periódicamente, ya que es importante controlar el nivel del diluyente en la columna, para evitar que el adsorbente se seque. En la segunda técnica, también se coloca en la base de la columna un pedazo de lana de vidrio o de algodón. Se agrega diluyente rebasando la mitad de la columna y arena limpia, cuarzo o sulfato de sodio anhidro para formar una capa de 5 milímetros de espesor. Se agrega el adsorbente en polvo a velocidad constante y sin interrupción, agitando con una varilla de vidrio. Se debe abrir la llave de la columna periódicamente, para evitar que el adsorbente se seque por falta de diluyente. La mezcla se disuelve en la cantidad de diluyente que calculamos con anterioridad. Antes de adicionarla, es necesario agregar una capa de arena o sulfato de sodio anhidro de unos milímetros de espesor. Y se debe abrir la llave de la columna permitiendo el flujo del diluyente, para que el nivel de este sobrepase a algunos milímetros el nivel de la arena. Entonces se adiciona la mezcla disuelta resbalándola por la pared de la columna, utilizando una pipeta Pasteur. Al terminar la adición, se abre de nuevo la llave hasta que el nivel de la mezcla sobrepase unos milímetros el nivel de la arena. Para terminar esta etapa, se adiciona más diluyente hasta el nivel superior de la columna. La elusión consiste en el paso continuo de diluyente a través de la columna hasta lograr la separación de los componentes de la mezcla. El diluyente se va recibiendo en matraces numerados. Si los componentes de la mezcla son coloridos, podremos apreciar la separación visualmente. Si son incoloros, se va recibiendo un volumen determinado en matraces numerados progresivamente. Luego, cada matraz se analiza por cromatografía en capa fina analítica. De esta manera, se determina qué matraces contienen el mismo compuesto
para reunir su contenido en un solo matraz. Esta etapa consiste en eliminar el eluyente por evaporación en la campana o por destilación. Cuando se logra la separación de los componentes de la mezcla, el proceso de cromatografía en columna ha terminado.